Buenas noches, colegas, ¿cómo están? Buenas noches a Octavio, Nancy, a Laura, a Néstor, a María, a Evelyn, a Frank, a Roger, a Edith, a Betty, a Fabiola, a Fidel, a Wilber, a Walter, a Zucapuca, a Dina y a todos ustedes. Buenas noches, maestros, por favor. Confírmenme por mensaje si me escuchan y observan perfectamente. A ver, adelante, colegas, por favor. A ver, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos de ánimo? A ver, escriban algo. Nancy Pandia, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, colegas. Vamos a empezar ya esta reunión. Estamos en la sesión número 6 y la sesión de hoy es muy importante. ¿Ya? Hoy vamos a hablar o vamos a estudiar el área de comunicación. Vamos a tener un primer espacio donde vamos a dar algunas orientaciones sobre este área, el enfoque que sustenta el área de comunicación. Vamos a ver el tema curricular de comunicación y el tema didáctico. Y luego de eso vamos a pasar a resolver casos de comunicación. Comunicación tiene 3 competencias, ¿no? Entonces van a ver ustedes cómo en las pruebas nacionales las preguntas también se hacen en función a las competencias. ¿Ya? Muy bien. Entonces, iniciamos, como siempre se está grabando la reunión y se va a subir a el Drive al cual todos ustedes ya tienen acceso. Automáticamente se va actualizando y ya tienen ustedes todo el material hasta la sesión 5 para que puedan retroalimentar su trabajo. Muy bien, entonces iniciamos hoy el trabajo con el área de comunicación, enfoque comunicativo. Bien, he preparado varias láminas, ¿ya? No voy a poder comentarlas todas por el tiempo, pero ustedes ya lo van a estudiar, ¿ya? Voy a comentar algunas láminas, las primordiales, ¿sí? Pero el material ya van a tener acceso todos ustedes. Muy bien, soy William Roque, el formador del presente módulo. Hoy vamos a trabajar el desarrollo de las competencias y capacidades del área de comunicación. ¿Ya? Muy bien. Bueno, este material lo hemos tomado de
del módulo de didáctica del área de comunicación 2021 del maestro Walter Coahuila, un capacitador también muy conocido. Bien, vamos a empezar entonces, maestros, siempre es bueno citar la fuente, a trabajar. Empecemos, a ver, voy a habilitar mi puntero. Empecemos reflexionando cuál es el propósito del área de comunicación. ¿Qué se enseña comunicación en la educación básica? La idea del área es que nuestros estudiantes desarrollen sus competencias comunicativas. ¿Ya? El propósito es que los estudiantes aprendan a usar el lenguaje de manera competente. Y este uso del lenguaje obviamente va a servir para interactuar con otros, ¿no? Para comprender, para construir la realidad que los rodea, para representar el mundo, ¿no? De forma real e imaginaria. La comunicación, el lenguaje nos ayuda a comprender el mundo en el cual vivimos, nos permite tomar decisiones y actuar en diferentes ámbitos. Entonces, el área de comunicación tiene un propósito. Sí, ya vamos a ir hablando del enfoque, de las competencias, las capacidades. Muy bien. El enfoque del área de comunicación es el enfoque comunicativo. Antes era enfoque comunicativo textual, pero al hablar de enfoque comunicativo, ese término textual también está inmerso dentro del enfoque comunicativo. No nos vayamos a hacer problemas. Este enfoque lo que busca es, ¿no?, ayudar al desarrollo de las competencias comunicativas, a que usemos el lenguaje en la sociedad. Por eso dice, ¿no?, en el marco de las prácticas sociales del lenguaje. El lenguaje no se aprende para aprobar un área, ¿ya? O para formar oraciones o reconocer los accidentes gramaticales. El lenguaje es una herramienta del ser humano. Nos aprendemos a comunicar para poder vivir en la sociedad y poder utilizar el lenguaje. Obviamente, este enfoque comunicativo también está relacionado al enfoque sociocultural. ¿Ya? Muy bien. A ver, les vamos a pedir, por favor, siempre mantener su micrófono silenciado. A ver, voy a silenciar a algunas personas. Ya. Muy bien. Miren, estamos haciendo un refrescamiento de lo que es el área de comunicación, ¿ya? Ahora, ¿cómo se desarrolla el área de comunicación? El área de comunicación se debe desarrollar a partir de situaciones comunicativas, pero situaciones comunicativas reales, ¿ya? Por ejemplo, los estudiantes quieren escribir una carta. Entonces vamos a escribir una carta al director, una carta real, y se la presentamos. En algunos casos podemos también trabajar con situaciones imaginarias, pero lo primero es buscar en la realidad, ¿sí? Tenemos que buscar situaciones comunicativas reales para el desarrollo del enfoque comunicativo. Por ejemplo, los chicos, si quieren aprender a leer, hay que pedirles, por ejemplo, que lean los anuncios, los avisos, los letreros que tenemos alrededor de la escuela o en la escuela. Muy bien. Bueno, las situaciones comunicativas, ¿no?, son situaciones que existen en el contexto. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no?, una noticia.
sobre un terremoto, por ejemplo, o sobre la clasificación de Perú al mundial. Esa es una situación real. Las situaciones de contexto, en este caso en comunicación le decimos situaciones comunicativas, están ahí, en la comunidad, en la localidad, en el barrio, en la realidad. Y nosotros debemos tener la capacidad de identificar esas situaciones potencialmente significativas y trabajarlas. Ya. A ver, vamos a seguir admitiendo. Ya. Bueno, algunas las voy a pasar. Ya. Por ejemplo, una situación comunicativa es entrevistar a una persona para saber más sobre las plantas y los beneficios que nos dan. Podemos entrevistar a un jardinero, ¿no? O a un profesor de ciencias, ¿ya? Por ejemplo, escribir una receta saludable también es una situación comunicativa. Muy bien. Quería llegar acá. El área de comunicación, colegas, tiene tres competencias. ¿Ya? Tres competencias. La primera competencia es se comunica oralmente en su lengua materna. Si somos castellanos, nuestra lengua materna es castellano. Si somos quechuas, nuestra lengua materna es quechua. ¿Listo? Esta es la primera competencia. Se comunica oralmente en su lengua materna. Tiene que ver con la oralidad, con la capacidad de escuchar y hablar. ¿Ya? La otra competencia es leer diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Lectura de textos escritos en su lengua materna. Esto tiene que ver obviamente con la comprensión. Leer es comprender, no es otra categoría. ¿Ya? Si tú lees y no comprendes, no estás leyendo. ¿Ya? Entonces aquí el estudiante debe desarrollar su competencia lectora, es decir, comprender lo que tú lees, pero comprender diversos tipos de texto, no solo los textos más sencillos, todos los tipos de texto. La tercera competencia es escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Esta es la competencia más complicada para nuestros estudiantes, ¿no? Y todo es un proceso. Por ejemplo, esto de se comunica oralmente en su lengua materna tiene mucha importancia en educación inicial. ¿Ya? Los chicos deben aprender a escuchar y a hablar, a expresarse. Deben desarrollar su conciencia fonológica y deben acercarse a la lectura y a la escritura. Y ya en educación primaria tienen que consolidar su expresión oral y ya tienen que leer de forma alfabética y escribir también de forma alfabética. ¿Listo? Tres competencias en el área de comunicación. A ver, ahora, toda competencia tiene capacidades. ¿Ya? Las capacidades son recursos que permiten, las capacidades son recursos que nos permiten actuar competentemente. Entonces, para yo ser competente en oralidad, ¿qué capacidades debo desarrollar? Miren, uno, obtener información del texto oral. Dos, infiere e interpreta información del texto oral. Tres, adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. Estamos hablando de oralidad, ¿no? Otra capacidad, 4, es utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. Por ejemplo, 2, 3, tiempo, pensar, ¿no? O piensa, burla,
Es una capacidad. Interactúa estratégica, 5, ¿no? Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. Es decir, un estudiante debe ser capaz de actuar, o mejor dicho, de comunicarse con distintas personas, no solo con los niños de su aula. Y 6, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral. Entonces, esta competencia tiene 6 capacidades. Listo. Y vamos a ir viendo en los casos cómo esto se va presentando. Ya, muy bien. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Voy a tratar de solo mencionar algunos. Ya, pero por favor ustedes tienen que leerlo. Si ustedes quieren ascender en la escala o asumir un cargo directivo, deben desarrollar su competencia lectora, sí o sí. Las últimas sesiones de este curso, justo vamos a trabajar comprensión lectora. Ahí les voy a enseñar algunas técnicas, pero desde ya debemos desarrollar nuestra competencia lectora. Por ejemplo, dice, obtiene información del texto oral, ¿no? La maestra pregunta a los estudiantes cómo pasaron sus vacaciones. Juan, entusiasmado, cuenta a sus compañeros el viaje que realizó con su familia. La clase escucha atentamente a Juan. O sea, Juan no les cuenta, ¿no?, sobre el viaje que realizó. Y así, colegas, hay que leer los ejemplos, ¿ya?, del 1, del 2, del 3, de la tercera capacidad, de la cuarta, de la quinta y de la sexta. Entonces, la competencia, la primera competencia, se comunica oralmente en su lengua materna, tiene 6 capacidades. Y para que esta competencia se desarrolle, el estudiante tiene que movilizar, combinar sus 6 capacidades. Algunos lo harán a inicio de año, otros lo harán durante el año, algunos lo harán fin de año, o incluso terminando el ciclo. ¿Ya? Cuando un estudiante logra combinar, movilizar todas las capacidades de una competencia, se le pone un nivel de logro A. Mientras no, está en nivel de logro B. Bueno, acá tenemos las capacidades ya de forma ampliada, ¿no? Y vamos a continuar. En oralidad, ¿ya? A ver, colegas, nosotros tenemos que ver también los procesos didácticos. Los procesos didácticos de la competencia de oralidad son 3. A ver, las competencias de oralidad son 3. Perdón, los procesos didácticos de la oralidad son 3. Primero está el antes del discurso, es decir, antes de hablar. En este antes del discurso tenemos que establecer un propósito, ¿no? ¿Qué vamos a hablar? ¿Para qué vamos a hablar? ¿Cómo vamos a hablar? ¿Para quién vamos a hablar? ¿Se dan cuenta? Entonces, en el antes del discurso, preparamos el discurso. Ahora, hay un segundo proceso didáctico, es el durante el discurso, ¿no? En el durante el discurso ya es pues el desarrollo, ¿no? Inicio, desarrollo del tema y el cierre. Por ejemplo, voy a hacer un discurso sobre los animales de la comunidad. Entonces, en el inicio, el estudiante se presentará, pues dirá, este es mi tema, ¿no? Voy a utilizar estos materiales, dirá, les voy a pedir su atención, por favor. Está iniciando su discurso. Luego desarrolla el tema, de repente utilizando algún PPT, alguna lámina, algunos ejemplos. Y finalmente hace el cierre, ¿no? Por ejemplo, puede decir, les agradezco muchísimo por su atención y voy a concluir con estas 3 ideas principales. ¿Se dan cuenta? Y
Luego durante el discurso viene el después del discurso, donde se debe revisar y reflexionar sobre el discurso que hemos dado. Hay que hacer una evaluación. ¿Me habrán comprendido el discurso? ¿Qué problemas tuve en el momento de desarrollar el discurso? Etcétera. Puedo pedir, por ejemplo, a otros chicos que me den su opinión, o a mi profesor. Entonces, la oralidad tiene 3 procesos didácticos: el antes, el durante y el después. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ya hemos navegado la primera competencia, ¿no? La primera competencia se expresa oralmente en su lengua materna. Ahora vamos a la competencia número 2. Esta competencia número 2 ya es lee, ¿no? Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. Uh, ya les dije, ¿no? Leer es comprender. No podemos separarlo. Ya, leer es comprender. Ahora, esta competencia de lee tiene 3 capacidades. La primera capacidad es obtiene información del texto escrito. Es decir, que el estudiante es capaz de responder a preguntas literales. Por ejemplo, ¿no? ¿De qué color era el patito feo? Blanco. ¿Se dan cuenta? O ¿quién fundó el imperio de los incas? Manco Cápac. ¿De dónde salió Manco Cápac y Mamaure? Del lago Titicaca. Ya está. Es una capacidad. Ya, entonces los chicos tienen que desarrollar esta capacidad. Donde los chicos generalmente no tienen muchos problemas con esta capacidad. Luego ya viene lo más complicado. Ahora viene la segunda capacidad: infiere e interpreta información del texto. Estas ya son de nivel inferencial, deductivo. Aquí se infiere, pero a partir del texto. Ya, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué el sol habrá enviado a Manco Cápac y Mamaojlo a fundar el imperio? Ya es inferencial. ¿Se dan cuenta? Pero hay un nivel superior al inferencial. Por ejemplo, en las evoluciones censales solo se llega al literal e inferencial. ¿Por qué? Porque esta tercera capacidad es complicada de calificar. Es reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. Ya son preguntas de opinión. Se dan cuenta, ya son de opinión, reflexivas. Entonces, obtiene información del texto escrito consiste en localizar información explícita, es decir, que está en el texto, que se ve en el texto. Ahora, infiere, interpreta información del texto, consiste en construir ideas y relaciones que no son explícitas en el texto, a partir de pistas o señales del mismo. Preguntas de nivel implícito. Esta competencia es explícita. Perdón, esta capacidad es explícita, esta capacidad es implícita. Y finalmente tenemos la otra capacidad, consiste en asumir un rol crítico frente al texto que lee. Y es más difícil. Ahora, para que un estudiante obtenga A, tienen que desarrollar las 3 capacidades. Así de simple. Si solo obtiene información del texto escrito, no sé, por ejemplo. Ahora, si obtiene información e infiere, pero no reflexiona una vez. Ahora, desarrolla las 3 capacidades, las combina, pues tiene una A. ¿Se dan cuenta? Muy bien.
Bueno, aquí estamos viendo unos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, acá vemos un ejemplo de la primera capacidad, ¿no? Obtiene información del texto escrito. Vamos a irnos al ejemplo. Bueno, acá tenemos un desempeño, ¿no? Aquí se está trabajando con un texto instructivo y aquí hay un aspecto del desempeño y el tipo de pregunta. Por ejemplo, dice, ¿no? Identifique información explícita que se encuentra en distintas partes del texto. Ya, eso está en el desempeño. ¿Con qué tipo de pregunta lo puedo evidenciar? ¿Cuántas cucharadas de azúcar necesitamos para esta receta? 5 cucharadas de azúcar. Es literal, es explícito. Para responder a estas preguntas yo solo tengo que mirar el texto, ubicar información en el texto. El otro desempeño dice, identifique información explícita que se encuentra en distintas partes del texto, distingue esta información de otra semejante. Por ejemplo, la pregunta, ¿en dónde se exprimen los limones? Se exprime los limones en una taza. ¿Se dan cuenta? Otro desempeño, establece la secuencia de textos que lee. Pregunta, ¿qué debemos hacer después de exprimir los limones en una taza? Echar el jugo de los limones en una jarra y muévalo. Ahí está. Todas estas preguntas, lo único que te solicita es que tú vayas al texto, porque son explícitas, están en el texto, ¿no? Listo. Muy bien. A ver. Ahora vamos con la capacidad infiere e interpreta información. Estas son deductivas, son implícitas. Pero acá tenemos un texto, ¿no? Sobre un chimpancé, Carla cumple un año. A partir de este texto yo puedo trabajar preguntas de tipo inferencial o deductivo. Por ejemplo, el desempeño, ¿qué dice? Deduce características implícitas de personajes, animales, objetos y lugares. El tipo de pregunta. En la noticia, ¿cómo es Carla? Miren, ¿cómo es Carla? Aquí no me va a decir cómo es Carla. Yo tengo que hacer una inferencia a partir del texto. Otro desempeño. Determina el significado de palabras según el contexto. Determina el significado de palabras según el contexto. Entonces se infiere el significado de palabras a partir del texto o del contexto del texto, dice. Por ejemplo, dice, en la noticia, ¿qué significa la palabra adoptará? Acá se utiliza adoptará, pero no te dice qué significa, ¿no? Pero tú sin necesidad de ir al diccionario lo puedes inferir leyendo ese párrafo donde se utiliza la palabra adoptará. Otra, establece relaciones lógicas de causa y efecto. Pregunta, ¿por qué Carla llegó al zoológico de la Rosadela? Otro desempeño, deduce el propósito. Pregunta, ¿para qué fue escrito el texto? Es decir, va a la intención del autor. Entonces son distintos, miren. La capacidad de obtener información del texto son explícitas, están en el texto. Tú solo tienes que mirar el texto y ya estás en la capacidad de responder. La segunda capacidad infiere e interpreta información del texto. Ahí tienes que inferir a partir de ese texto que has leído, ¿no? Tienes que deducir. Y hay una tercera capacidad, ¿no? Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto. Por ejemplo, acá un desempeño dice, opina sobre el contenido a partir de su experiencia y de los contextos socioculturales en que se desenvuelve. Pregunta, ¿fue correcta la decisión de Nunash ante el deseo de Kuynach? ¿Por qué? Otra, opina sobre la organización textual. ¿Te parece adecuada la organización de la leyenda en 3 párrafos? ¿Por qué?
Tú ahí estás criticando, estás analizando el texto. Otra, opina sobre el sentido de recursos textuales. ¿Hizo bien el autor en colocar la fotografía de la ciudad de Tingomaría en el texto? ¿Por qué? Otra, opina sobre la intención del autor. La pregunta, ¿el propósito del autor explica el origen de la silueta de la montaña? ¿Crees que ha logrado cumplir con su propósito? ¿Por qué? Siempre está el por qué, el por qué, el por qué. Otro desempeño. Evalúa los efectos del texto en los lectores a partir de su experiencia. Pregunta. ¿Qué le aconsejaría al padre de la princesa Nunash? Mire, el nivel de pregunta es distinto en cada capacidad. Las más complicadas de contestar son estas, porque te implica reflexionar, evaluar el texto, la estructura del texto, el contexto del texto. Muy bien. Entonces no olvidemos, maestros, estas tres capacidades de la competencia. Lee diversos tipos de texto. ¿Ya? Primero está, obtiene información del texto escrito, que son literales. Luego está, infiere e interpreta información del texto, que son inferenciales. Y finalmente está, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto. Son de nivel criterio. Literal, inferencial, criterio. Listo. Bueno, estas capacidades también lo podemos ver como indicadores. Ya ustedes hagan este análisis, por favor, ya. De obtener información del texto oral, de infiere e interpreta información del texto oral y de reflexiona y evalúa. Ahora vamos a los procesos didácticos de la lectura. ¿Se recuerdan ustedes de las rutas del aprendizaje, verdad? En las rutas del aprendizaje nos daban bastante material para trabajar los procesos didácticos. Isabel Solé es una de las investigadoras que ha aportado, ¿no?, a construir, a proponer los procesos didácticos de la lectura. Y son tres procesos: el antes, el durante y el después de leer. Parecido a oralidad, ¿no? En oralidad era antes del discurso, durante el discurso, después del discurso. Igual en lectura. Pero en lectura es antes de leer, durante la lectura y después de la lectura. Entonces, en el antes de la lectura se establece el propósito de la lectura, ¿no? Primero, ¿qué voy a leer? Ya, el cuento de El patito feo. ¿Cómo voy a leer? Utilizando la lectura en voz alta y utilizando dibujos. ¿Para qué voy a leer? Para recoger un mensaje del... ¿Se dan cuenta? Entonces, en el antes de la lectura se establece el propósito de la lectura. También en el antes de la lectura se recuperan saberes previos. Por ejemplo, a los chicos les podemos preguntar, a ver, ¿qué saben ustedes sobre los patos? ¿Se dan cuenta? Y también se puede hacer predicciones. A ver, a partir de la imagen, ¿ya? Yo les muestro, por ejemplo, la, la tapa del cuento, ¿no? Y les digo, a partir de la imagen, ¿qué creen que sucederá? ¿Cómo iniciará la historia del cuento? Entonces es fundamental el antes de la lectura. Luego ya viene durante la lectura. En el durante la lectura hay un enfrentamiento entre el lector y el texto. Tienen que enfrentarse. O sea, es decir, el estudiante tiene que leer. Pues. Durante la lectura, el estudiante lee utilizando diversas técnicas. De repente leen en cadena, de repente hacen una lectura
en voz alta, lectura silenciosa, um, lectura de búsqueda de la información, lectura por placer, etcétera. ¿Listo? Pero tienen que leer. Ahora, después de la lectura, lo que nosotros tenemos que comprobar es cuánto han comprendido. Entonces, después de la lectura, generalmente hacemos las preguntas, ya de tipo literal, inferencial, incluso criterial. Después de la lectura ya les preguntamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, maestros, es todo un proceso. El antes, el durante y el después de la lectura. Listo, maestros, miren, y esto también que nos sirve para las sesiones de aprendizaje. Bueno, aquí está un poco más ampliado, ya miren los procesos didácticos de la lectura, ¿no? En el antes, ¿qué actividades podemos hacer? Ya, por favor, revísenlo. En el durante la lectura, ¿qué actividades también podemos trabajar? Por ejemplo, dice lectura global del texto, intercambio, diálogo, relectura, es decir, volver a leer, deducir el significado de palabras, buscar el significado de palabras, crear imágenes. Podemos hacer una representación a través de la